Hola chicos, espero que estén muy bien. Bueno, en esta clase vamos a trabajar las propiedades más importantes de los logaritmos. Vamos a ver algunos ejemplos y cómo aplicarla. Para estas propiedades deben tener en cuenta que tanto aplicando la propiedad o no vamos a llegar a un mismo resultado. Simplemente vamos a utilizar las propiedades en caso de conveniencia. Por ejemplo, va a haber casos que vamos a necesitar usar la calculadora, pero si aplicamos la propiedad, directamente vamos a utilizar la definición del logaritmo. ¿Sí? Bueno, una de las propiedades que tenemos que tener en cuenta es la siguiente. Logaritmo en base a de a es igual a 1. Si aplicamos la definición obtenemos logaritmo de a a la 1 igual a a. Esta propiedad va a suceder siempre y cuando la base del logaritmo y el argumento sean iguales. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Logaritmo en base 5 de 5 igual a x. Tenemos que calcular su logaritmo. Aplicamos la definición del logaritmo en primer lugar y nos queda 5 a la x igual a 5. Como el 5 no tiene nada, significa que hay un 1 acá, ¿sí? Entonces, como las bases son iguales, los exponentes también lo son. Entonces, x es igual a 1. Entonces nos queda que el logaritmo en base 5 de 5 es igual a 1. Otra de las propiedades que podemos observar es el logaritmo del producto. Dice, el logaritmo de un producto de factores es la suma de los logaritmos de los factores. Esto quiere decir, logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más logaritmo de b. Por ejemplo, si tenemos logaritmo en base 2 de 4 por 8. Realizamos la operación y nos queda logaritmo en base 2, 4 por 8 de 32. Aplicamos la definición del logaritmo, entonces nos queda 2. Entonces, 2 a la x es igual a 2 a la 5. Factorizamos el 32 o pensamos en qué número puede estar elevado a 32. Digo 2 para que nos dé 32. En este caso, 2 a la 5 es igual a 32. Entonces, como las bases son iguales, los exponentes también lo son. Por lo tanto, x es igual a 5. Entonces nos queda el logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5. Bueno, ahora vamos a resolver este mismo ejemplo, pero utilizando la propiedad de producto. Entonces aplicamos la propiedad y nos va a quedar logaritmo de base 2 en base 2 de 4 más logaritmo en base 2 de 8. Ahora lo que hacemos es resolver cada logaritmo. Entonces, logaritmo en base 2 de 4 nos va a quedar logaritmo en base 2 de 4. Pensamos en qué número de base 2 nos va a dar 4. Entonces, 2 a la 2. Y logaritmo más logaritmo en base 2 y 8 sería base 2 a la 3. ¿Sí? Lo puse así porque cada uno lo puede resolver. Puede aplicar la definición de cada uno y para calcular. Lo hice así para hacerlo más sencillo. Entonces, nos va a quedar que esto es igual a 2 más 3. Esto es igual a 5. Acá podemos observar que utilizando simplemente el producto o la propiedad nos da lo mismo. Las propiedades de producto se usan por conveniencia, digamos. Ahora vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a usar la propiedad por conveniencia. Entonces, si tenemos
Por ejemplo, logaritmo en base 10 de 2 más logaritmo en base 10 de 50. Como suma tendríamos que acudir a la calculadora, ¿sí? Pero como producto podemos acudir simplemente a la definición del logaritmo. Entonces, si tenemos el producto, esto nos va a quedar logaritmo en base 10 de 2 por 50. Resolviendo el producto de este logaritmo nos va a quedar logaritmo 2 por 50 de 100. Ahora aplicamos la definición del logaritmo y pensamos en qué número 10 a la x es igual a 10 a la 2. Por lo tanto, el logaritmo de 100 es igual a 2. Acá utilizamos la propiedad de, o sea, el producto por conveniencia, porque simplemente lo podemos resolver aplicando la definición del logaritmo. En este caso hubiésemos tenido que utilizar la calculadora para resolverlo. Otra de las propiedades de los logaritmos es la siguiente. Logaritmo del cociente. El logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos del numerador y del denominador. Es decir, logaritmo de a sobre b es igual al logaritmo de a menos logaritmo de b. Ahora vamos a resolver el siguiente ejemplo. Logaritmo en base 2 de 16 sobre 2. Si realizamos la operación nos va a quedar, entonces, logaritmo en base 2 de 16 dividido 2, 8. Ahora aplicamos la definición del logaritmo y nos va a quedar logaritmo en base 2. Pensamos en qué número puede estar elevado a 2 para que nos dé 8 y es logaritmo de 2 a la 3. Entonces, logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Ahora vamos a ver este mismo ejemplo, pero aplicando la propiedad del cociente. Entonces nos va a quedar logaritmo en base 2 de 16 menos logaritmo en base 2 de 2. Ahora vamos a resolver los logaritmos. Entonces, nos va a quedar 2 a la 4 es igual a 16. Y recordemos que acá vamos a aplicar la primera propiedad que vimos, que si es igual la base y el argumento, el logaritmo va a ser igual a 1. Entonces, esto nos va a ser igual a 4 por el primer logaritmo menos el logaritmo de base 2 de 2 es igual a 1. 4 menos 1 es igual a 3. Acá podemos observar que tanto aplicando la propiedad del cociente como haciendo la resta nos dio el mismo resultado. Ahora vamos a ver otro ejemplo en donde vamos a tener que usar la propiedad por conveniencia. Porque si vemos tenemos logaritmo en base 3 de 15 menos logaritmo en base 3 de 5. Acá podemos observar que en este caso, si quisiéramos realizar la resta, debemos utilizar la calculadora. Pero si utilizamos la propiedad del cociente, podemos hacerlo por definición. Entonces, nos va a quedar logaritmo en base 3 de 15 sobre 5. Resolviendo esta operación nos va a quedar logaritmo en base 3 de 15 dividido 3, 3. Perdón, 15 dividido 5, 3.
Ahora, como nos quedó logaritmo en base 3 de 3, aplicamos la propiedad que nos decía: si la base es igual al argumento, el logaritmo es igual a 1. Acá nuevamente utilizamos la propiedad por conveniencia.